Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a dar algunas recomendaciones para hacer un convenio regulador, o sea, en un procedimiento de divorcio amistoso, estos acuerdos a los que los cónyuges tienen que llegar y que vamos a recoger en un documento, convenio regulador, es muy importante, bueno, pues que no se nos olviden algunos detalles que después van a ser necesarios para evitar ejecuciones y para evitar modificaciones de medidas. ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, siempre en la situación concreta en la que se encuentra esa familia con todas sus circunstancias, pero también pensar a medio plazo y a corto plazo qué posibles modificaciones se pueden presentar para dejarlas previstas en ese convenio, bueno, y como decía, evitar después tener que hacer cambios. Podemos empezar, Susana, si acaso, poniendo algunos ejemplos de detalles que se pueden incluir en el convenio y que luego nos van a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, el uso de la vivienda familiar. Pues sí, Elena, lo más habitual en casi todas las familias es que el uso de esa vivienda habitual de la familia, de ese domicilio familiar, pues quede para aquel de los cónyuges que tenga la custodia de los hijos. Sin embargo, aunque esta es, como digo, la norma general, pueden preverse las circunstancias de cada familia. Por ejemplo, puede ocurrir que haya una familia que tenga una vivienda muy grande, un chalet, por ejemplo, que exceda de las necesidades de ese cónyuge que queda con los hijos o que genere gastos muy importantes, y entonces puede plantear otra cosa, como por ejemplo vender y establecerlo en el propio convenio regulador y prever otras fórmulas, otras soluciones para la vivienda de las dos partes de ese matrimonio que la van a vivir de forma separada. Y también se pueden prever otras soluciones, como por ejemplo poner un tope al uso de la vivienda o matizarlo y establecerlo en relación a determinadas circunstancias. O sea, que no cabe solo poner la frase general, sino que a veces podemos matizar alguna cosa. Sí, incluso se me ocurre que es muy importante dejar dicho, porque luego estamos viendo que eso en ejecución nos trae muchos problemas, quién tiene que pagar los gastos de la vivienda, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, la cuota de la comunidad, las derramas que haya que ir pagando en la comunidad, y si esa vivienda además tiene una hipoteca, porque a veces los dos son propietarios de la vivienda y siguen siéndolo, aunque solamente uno tenga el uso, también hay que dejar establecido cómo se va a hacer frente al pago de esa hipoteca. Y bueno, la jurisprudencia, ¿verdad, Susana? En este sentido últimamente viene entendiendo que si la vivienda es de los dos, la hipoteca tiene que seguir pagándose a medias. Pues sí, y además, bueno, hay que hacerle frente a los dos, con lo cual eso es uno de los gastos a los que hay que tener en cuenta y que hay que tener enfrente. Y hay otro tema también importante, que es el tema de la custodia y las visitas de los niños y las vacaciones. Bueno, el supuesto más frecuente en este tema es que tenga la custodia uno, vamos a hablar del más típico, aunque ahora ya hay casos de custodia compartida, en que tenga la custodia uno de los cónyuges y tenga las visitas el otro. Bien, pues en estos casos lo más habitual es que quien tenga las visitas tenga fines de semana alternos y mitad de periodos vacacionales, pero también aquí se puede establecer alguna matización a este respecto. Por ejemplo, se puede establecer qué pasa con los puentes después de un fin de semana o antes de un fin de semana, a quién le corresponde, si se va a extender el derecho del cónyuge que tenga el fin de semana a esos puentes. Se puede establecer y se puede regular aspectos como, por ejemplo, quién escoge las vacaciones, con cuánta antelación, cómo tiene que avisar al otro. Y otro punto importante es el tema de los alimentos. Fijar un porcentaje o una cantidad fija son las dos posibilidades que existen, y luego fijar muy bien, ¿verdad, Elena?, el tema de los gastos extraordinarios, porque normalmente ponemos esa frase general de 50% cada uno, pero bueno, sí que es interesante hacer un listado de los gastos extraordinarios y especificarlos. Sí, sobre todo los que ya estemos pensando que se van a producir o que queremos que se produzcan. Pues bueno, clases particulares, viajes de los niños con el colegio, campamentos, importante dejarlo especificado si ya lo tenemos claro. Y después, para terminar, pensión compensatoria, que no siempre la va a haber, pero que en aquellos casos en los que los cónyuges estén de acuerdo en establecerla, es muy importante también dejarla muy clarita. Lo que decía Susana, también puede ser un porcentaje, puede ser una cantidad fija. Y luego hay que fijarse muy bien, pues si es un matrimonio de larga duración, de muchos años, en donde la mujer se dedicó toda la vida, por ejemplo, al cuidado de la familia, bueno, pues a lo mejor si ya no hay hijos a cargo, establecer una buena pensión compensatoria, porque la va a condicionar luego la futura pensión de viudedad. Y sin embargo, si es un matrimonio de pocos años de duración, donde a lo mejor los dos tienen posibilidades de trabajar, de seguir trabajando, bueno, pues ahí o no la fijamos, o si hay un desequilibrio la fijamos, pero la establecemos de menor cantidad y la establecemos de forma temporal, dejando dicho ya cuando se extingue, porque después, bueno, pues también es más fácil y nos evita futuras modificaciones de medidas. Y ya por último, si estamos en un matrimonio que tenga una sociedad de gananciales como régimen económico, bueno, pues fijarse muy bien en la liquidación de ese régimen económico. Y esto, de todas maneras, son solo algunas pinceladas, porque bueno, cada matrimonio, cada familia es un mundo de posibilidades,
y establecer, recoger en un convenio regulador la solución para cada uno de ellos, pues hay que fijarse muy bien en las circunstancias específicas de cada una de esas familias. En nuestra página web, ya como última recomendación, corvalfagm.com, para que nos visiten y bueno, nos dejen alguna sugerencia para tratar en próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.